Esto yo voy a pedir al pastor Julio Mazariego, ¿verdad? Que él es el que nos trae la palabra del Señor. Amén. Que pase a este lugar. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones a todos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradezco al Señor. Amén. Por nuestro hermano Juan Carlos, quien, amén, está, amén, participando del culto, dirigiendo este culto. Gloria al Señor. Y desempeñando siempre el papel, amén, ese lugar que Dios le ha dado como diácono de la iglesia. Gloria al Señor. Y también, hermanos, a mis hijos, amén, quienes están colaborando siempre con la alabanza, ayudando. En veces también ellos están cansados, pero aún así están ahí echándole ganas, gloria al Señor, soportándome, ayudándome también en la alabanza para llevar a cabo estos cultos para ustedes. Amén. Mi esposa, bendiciones en el nombre de Jesucristo. A los hermanos de Yules, la iglesia de Yules, Dios les bendiga a ustedes también. En el nombre del Señor les amamos mucho. Amén. En Cristo, gloria al Señor. Y hermanos, me gustaría que, amén, hagamos una oración antes de empezar en el estudio de la palabra del Señor. Y me gustaría que, amén, podamos orar y pedirle a Dios que sea Él abriendo nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradezco a Dios, a los hermanos de otros lugares también, amén, que están también participando del culto, participando de la enseñanza, amén, que no sean de esta congregación, pero están escuchando las enseñanzas. También se está viendo que hay algunos que están participando, viendo las predicaciones que estamos poniendo, amén, en YouTube. Así que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que están participando de este servicio, de este culto. Los que están aquí, como aquellos hermanos que también están en línea, Señor, que están, Dios mío, conectados con nosotros, adorándote, bendiciendo tu nombre, exaltándote, y están dispuestos a escuchar la palabra de Dios también, Señor. Oh, Dios mío, este culto general lo hemos puesto en tus manos, Señor, porque tú eres, Dios mío, el merecedor de toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Oh, te adoramos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Después de la palabra estarán dando algunos anuncios, pero vamos a entrar a la palabra. Amén. En Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer amén, en el nombre del Señor. El versículo 32 y 33. Mateo capítulo 10, el versículo 32 y 33. Gloria al Señor. Y vamos a estar viendo, amén, el tema, amén, de ahora se trata de: no te avergüences de ser llamado cristiano del nombre de Jesús. Ese es el tema. No te avergüences de ser llamado cristiano del nombre de Jesús. Amén. No le he puesto a este tema nada más: no te avergüences del nombre de Jesús, o ser llamado, amén, solo Jesús. No, sino que ser llamado cristiano. Hay un objetivo que alcanzar con esta enseñanza. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en Mateo capítulo 10, el versículo 32 y 33 dice de la siguiente manera en el nombre del Señor: a cualquiera pues que me confiese, amén, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tome su lugar. Amén. Los hermanos que están en casa también, ustedes pueden acomodarse, pueden, amén, escuchar la palabra del Señor. Pero me gustaría que
atendamos, gloria al Señor, porque esta enseñanza el día de ahora, no te avergüences de ser llamado cristiano, amén, del nombre de Jesús. Es importante saber de que hoy nosotros tenemos el privilegio de estar salvos, de estar redimidos por la sangre de Jesucristo. Hay millones de millones alrededor del mundo que han entregado sus vidas al Señor y que han llegado, hermano, amén, a conocer de Dios, a conocer de la palabra del Señor. Y ahora estas personas como nosotros también podemos dar toda la gloria al Señor. Yo no sé si usted se acuerda el primer día que llegó a un templo, a un culto, amén, cristiano, gloria al Señor, y cuando cantaban esas alabanzas, cuando aplaudían, nosotros no aplaudíamos, no sabíamos qué era eso, ¿verdad? Y cuando decían, ¿quién dice un gloria a Dios? Nosotros pues nos quedábamos callados porque no sabíamos qué responder. Amén. Y verdad, y cosas así nos sucedían al principio. Pero a través de que fuimos aprendiendo más de la palabra, nos dimos cuenta que un gloria a Dios, amén, significa alabado sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y también un aleluya. También ahora podemos decir un amén, que significa así es. Entonces todo eso lo vamos aprendiendo a través del caminar en Cristo. Pero todo comienza, hermano, desde el principio. Aleluya. Y es necesario entender de que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que enamorarnos de Dios cada día más. El cristiano que no se enamora de Dios o que no ama a Dios, no aprende a amar a Dios más que todas las cosas, muy fácilmente lo puede abandonar, muy fácilmente puede deslizarse de su mano, amén, y dejar el camino del Señor. Pero es importante que nosotros, amén, podamos, amén, participar del culto. El culto nos ayuda también a perseverar, nos ayuda a crecer en la palabra, a crecer espiritualmente. Es como un ejercicio. La persona, verdad, que quiere echar músculos y quiere, verdad, estar en buena forma, empieza a correr, empieza a hacer ejercicio, a levantar pesas y, hermano, y empieza a ejercitarse de esa manera, y ya después pues anda hasta sin camisa, verdad, mostrando allá afuera que tiene músculos y de todo. Pero déjeme decirle que el cristiano no hace esta práctica, amén, esta práctica cristiana de estar en los cultos, de participar de la palabra, para mostrar de que, verdad, que es muy espiritual. No lo hacemos por eso. Lo hacemos por necesidad de crecer y conocer más de Dios y ser fieles y estar firmes en Dios también. Es muy importante esto. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros encontramos en la palabra del Señor, hermanos, que la iglesia, ¿cómo creció la iglesia? En Antioquía, por ejemplo, encontramos en Hechos capítulo 11, el versículo 26, y vamos a dar un poquito de historia después de esto, pero en Hechos capítulo 11, el versículo 26 dice, y se congregaron allí por todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos, dice, por primera vez en Antioquía. Dice que a los discípulos, a los seguidores, a los que estaban aprendiendo la palabra, a los que habían creído, se les llamó cristianos por primera vez. Nunca más se le había llamado cristiano a estas personas que creían en Cristo. Amén. Dice en Antioquía por primera vez. Y hermanos, viendo el tema, amén, que les he dado, no te avergüences de ser llamado cristiano del nombre de Jesús, es porque hoy están saliendo varias falsas enseñanzas. Y aún hay personas que conocen el nombre de Jesús y aún bautizados en el nombre de Jesús y que se avergüenzan del nombre. Se esconden del nombre. Y cuando le preguntan, ¿tú eres cristiano? Algunos se atreven a decir que no, que nada más son visitantes, ya tienen años de estar en la iglesia y ya hasta bautizados en el nombre del Señor. Entonces vamos, hermano, a recordar que el Señor dijo, amén, lo que hemos leído al principio, Mateo capítulo 10, el versículo 32 y 33.
Dice la Biblia que cualquiera que confiese al Señor entre los hombres, el Señor también va a confesarlo delante de su Padre que está en los cielos. O sea, tu nombre va a ser mencionado delante de Dios también. Pero eso es si amamos el nombre del Señor, amén, y no nos avergonzamos de ese nombre. Pero dice lo contrario también en el versículo 33, que cualquiera que le niegue a Él, que niegue a Jesús, dice que también Jesús se avergonzará y le negará en aquel día. Pero dice que, hermano, nosotros en Romanos se encuentra también capítulo 1, amén, y vamos a leer este versículo muy importante, el capítulo 1 de Romanos. Gloria al Señor. Hay un versículo que nosotros como cristianos debemos de aprender de memoria, hermano, y es que no debemos de avergonzarnos de ser hijos de Dios, de conocer de Cristo, de haber conocido del Evangelio. Miren lo que es el Evangelio. El versículo 16 y 17, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación, ¿ok? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y algunos nos han preguntado y nos han dicho, ¿usted ha visto a Dios para que crea en Dios? Y la respuesta es, no hemos visto a Dios. Por eso es que se llama fe. Si nosotros vemos algo, ya no, a eso no se le puede llamar fe. ¿Ok? Entonces, la fe es creer en aquello que no ves, pero que existe, que vive o que lo vas a recibir. Eso está en Hebreos capítulo 11, el versículo 1, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, la fe nos mueve a nosotros a creer en ese Dios que no hemos visto, pero eso sí, pero que lo podemos sentir. Lo podemos sentir en nuestros corazones. Podemos sentir las caricias de ese Dios. Podemos sentir su presencia. Podemos sentir que Él nos ama. Es más, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, podemos sentir también la consolación que ese Dios que no vemos, pero lo podemos sentir. En ese momento nos consuela también. Nos ayuda en nuestras debilidades, dice la palabra. Nos ayuda también en nuestras aflicciones. Nos da, dice, poder para vencer sobre toda fuerza del maligno, sobre toda fuerza del mal. Este evangelio que nosotros hemos conocido no es cualquier evangelio. Este es el evangelio de Jesús. Este es el evangelio que salva, que redime. Es el evangelio, gloria al Señor, de poder. Y dice ahí, no me avergüenzo del evangelio. Entonces, si el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, le dice que él no se avergüenza del evangelio, les está diciendo, ustedes tampoco se deben de avergonzar de este evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder, no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermano, habiendo dicho esto, también ahora cuando alguien se te acerque a ti a decirte, oye, ¿tú conoces qué es evangelio? Tú le puedes decir, sí, evangelio es buenas nuevas de salvación. Son las buenas nuevas de Cristo para nosotros, para salvarnos, ¿verdad? Ahora, también no debes de avergonzarte de ser llamado cristiano. Y quiero que veamos un poquito de esto. ¿Qué es cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Ok? La palabra cristiano viene del griego que significa, que dice cristianos, que significa seguidor de Cristo. Es un seguidor de Cristo. Es un seguidor de Jesús. La palabra cristiano significa un seguidor de Cristo. Nombre que se usó por primera vez, como hemos leído allá, amén, anteriormente, en Hechos 11:26, se usó por primera vez en Antioquía, que es Siria, gloria al Señor, para decirle a aquellos discípulos que eran seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Ahora, ¿quiénes fueron los que verdaderamente le pusieron este nombre a los
cristianos de ese entonces, a los hermanos convertidos de ese entonces. Verdaderamente no se dice si fue algo, amén, que comenzó entre los hermanos, pero da a entender que fueron los mundanos, que fueron aquellas personas que eran letradas, que encontraron este nombre para referirse a los seguidores de Cristo, amén, para decirles, oh, ellos son seguidores de Cristo, ellos son seguidores de Jesús. Entonces dice la Biblia, no te alabes a ti mismo, sino que el alabo tiene que venir de parte de alguien más, amén, porque muchas veces cuando el cristiano, cuando la persona quiere levantar el cuello, ¿verdad? Entonces, hermano, no es así como Dios quiere. Dios quiere que el extraño nos alabe a nosotros. Y esto es lo que estaba pasando ahí. Dice que por primera vez se les llamó cristiano a los discípulos, a los seguidores de Cristo. Y esto nos da a entender que el mundo, amén, los mundanos, la gente que verdaderamente no sabía tanto de esto, pero que entendieron que esta gente, amén, que servía a Jesucristo, también eran seguidores de él. Y amén, Cristo significa, amén, Mesías en sí. Los judíos difícilmente querían llamarles seguidores del Mesías, ¿verdad? A los seguidores de Cristo. Pero sin embargo, este nombre se les dio a ellos para referirse, amén, que amaban a Jesús, que eran seguidores de Cristo. Ahora, la iglesia en Antioquía tiene sus orígenes en la comunidad cristiana, amén, fundada por el apóstol Pedro primeramente y después Bernabé y Pablo. Ellos fueron los que predicaron la palabra para que estos primeros, amén, cristianos o esta comunidad cristiana en Antioquía llegara a crecer y se estableciera en ese lugar una iglesia. Y esta iglesia no fue cualquier iglesia. Si usted puede estudiar la iglesia en Antioquía, es un modelo a seguir. Esta iglesia de Antioquía, hermanos, fue el centro de las operaciones del cristianismo gentil de aquel entonces, especialmente del gran apóstol Pablo. Amén. De ahí fue donde el gran apóstol Pablo inició sus 3 grandes viajes misioneros hacia todo el mundo de aquel entonces. Encontramos que dice que, hermano, Antioquía, la iglesia en Antioquía llegó a ser una iglesia tan poderosa en la fe, hermano, que alcanzó el mundo de aquel entonces a través de las misiones, a través de la predicación. Gloria al Señor Jesucristo. Es importante saber que en ese lugar también de Antioquía habían muchos griegos. Y estos griegos, hermano, la mayoría de ellos querían aprender, estaban interesados en mucha sabiduría. Pero llegaron los apóstoles, igual el apóstol Pablo y otros más, y les predicaron a Jesucristo. Y ellos creyeron al evangelio. Y así es como se estableció la iglesia en Antioquía. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que ahí por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Así que si alguien te dice, hermano, que esa palabra no tienes que usarla, cristiano, o si te dicen de que esa palabra no tiene nada que ver con el cristianismo, está equivocado. Amén, porque el cristiano significa seguidor de Cristo. Ahora, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, el versículo 19 al 26. Quiero darle un poquito de historia para avanzar de cómo es que fue establecida esta iglesia ahí, un poquito más. Dice así el versículo 19, Hechos 11, 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que comenzó en Jerusalén contra los discípulos de Cristo, dice que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Cristo, del Señor Jesús. ¿Sí? Lo que se había ganado Pedro también entraron ahí. Dice el 21.
y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor en ese lugar. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, en resumido, es los cristianos que fueron esparcidos, que salieron de la persecución de Jerusalén, llegaron a ese lugar, empiezan a predicar, pero llaman después a los apóstoles que lleguen también a confirmar la palabra, la predicación en ese lugar. Y hermano, y después vemos que Saulo se convierte en el gran Pablo de aquel entonces para hacer los 3 grandes viajes misioneros. Ahora, nosotros hemos sido puestos, amén, por Jesús en la tierra y la iglesia primitiva hasta nosotros, para que nosotros seamos la luz del mundo, para que nosotros seamos los que prediquemos el evangelio. Gloria al Señor. Vea que Jesús habló de esto y dijo en Juan capítulo 17, el versículo 21 al 23. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, y vuelve a mencionar el mundo, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, todo este testimonio era para que el mundo creyese en Cristo a través de estos primeros convertidos, conocidos como la iglesia primitiva en el primer siglo después de Cristo. Para Dios le interesa bastante el nombre. A Dios siempre le ha interesado su nombre. Por ejemplo, vemos Dios le habla al pueblo de Israel allá en Isaías 43:7. Y no solamente a ellos, sino a los que habrían de creer en su nombre. Dice Isaías 43:7. Dice, todos los llamados de mi nombre, de su nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, a todos aquellos que son llamados del nombre del Señor, amén, dice que Él nos creó, Él nos hizo, amén, nos formó. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. En otras palabras, para que adoremos al Señor, para que vivamos para Él, para que le adoremos, le alabemos. Ese es nuestro propósito sobre la tierra. Amén, adorar al Señor y ser también un testimonio vivo para que el mundo también crea en Jesucristo. En Hechos capítulo 15, en el primer concilio de la iglesia, en el concilio de Jerusalén, encontramos en Hechos capítulo 15, el versículo 7 al 14, encontramos algunos versículos, amén, que también verifica esto del nombre del Señor. Dice ahí, Hechos 15, versículo 7 al 14. Y después de mucha discusión, porque ellos estaban hablando de las diferencias que habían entre los judíos y los gentiles, porque creían que los gentiles tenían que judaizarse, y bueno, y Pablo y los apóstoles hablaban acerca de esto y llegaron a un acuerdo. Y dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió, dice, que los gentiles oyesen por mi boca
la palabra del evangelio y creyesen. Estaba hablando de allá de Hechos 10, cuando le predicó a Cornelio y a toda la familia que era gentiles y creyeron. Ahora el 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. No había ninguna diferencia entre eso. Y dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ahí dice claramente, la gracia del Señor Jesús, menciona su nombre, de igual modo que ellos. El 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, y vamos a dejarlo hasta el 14, ¿ok? Dice, para tomar de entre ellos, dice, pueblo para su nombre. Ahí, el versículo 14, hasta ahí llegamos ahorita. Dice, Simón ha contado, dice Jacobo, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Entonces, los gentiles somos nosotros, somos aquellos que no somos, amén, israelitas, que no somos hebreos, que no tenemos sangre judía, para que me entienda. O sea, los que son judíos o hebreos están en Jerusalén, son de los lomos de Abraham, de la misma sangre de él. Pero escúchame bien, pero Dios, sin embargo, así como tomó también para su nombre el pueblo de Israel desde la antigüedad, también entre los gentiles tomó para su nombre mucho pueblo y está salvando a muchas personas en todo alrededor del mundo. De manera que hizo, dice, de ambos pueblos, hizo un solo pueblo que se llama la iglesia del Cordero, la novia de Jesús. Amén. Entonces esta iglesia ha sido redimida y está siendo redimida de entre todas las naciones, de todo color, de toda raza, de todo pueblo, de todo lenguaje. Dios está salvando gente para su nombre. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre para tener ese pueblo para su nombre? Bueno, en Mateo 1:21, dice la palabra del Señor, y se llamará su nombre Jesús, ¿sí? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es Él? Está hablando de Cristo Jesús. De manera que ese es su nombre. Ahora seguimos. Hablando del nombre de Jesús, también se mandó que se predicase el evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación en su nombre también. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, el versículo 4 al 47. Lucas capítulo 24, el versículo 44 al 47. Dice, y les dijo, Jesús estaba hablando con algunos discípulos, algunos seguidores, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Escuche bien quién escribió de Cristo, de Jesús. Dice, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Entonces está en la ley de Moisés. Moisés escribió de Cristo, de Jesús. Los profetas también profetizaron acerca de que Él vendría. Y dice, y en los salmos también se profetizaba acerca del Mesías. Ahora el 45.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. Me llama la atención el número 47, el versículo 47. Dice: y que se predicase en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Entonces, esta predicación del nombre de Jesús iba a comenzar desde Jerusalén. Comenzó en Jerusalén y después se establecieron también allá en Antioquía, que por primera vez se le llamaron cristianos, que significa seguidores de Cristo. Entonces, estos cristianos, esta gente no se avergonzaba de ser llamados del nombre del Señor. Al igual que nosotros hoy, amén, en este siglo, en este año, no tenemos que avergonzarnos de que nos llamen a Jesús solo si quieren llamarlo. Es ok, no hay problema. Porque ahorita les voy a dar un versículo acerca de eso. Pero escúcheme bien, porque Jesús, hermano, es el Padre eterno, según Isaías 9:6. Y también Juan 14. Dice que Jesús es el Padre. Gloria al Señor, pero también es el Hijo. Y amén, y dará a luz un hijo. Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús. Pero también es el Espíritu Santo. Juan, amén, en el Jordán dice que predicaba. Y él mismo dijo: detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar a ustedes. Entonces, sabemos que Jesús también es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es más, Jesús es el único digno. Vuelvo a repetir, Jesús es el único digno de soplar sobre sus discípulos para dar el Espíritu Santo. No es como han aparecido muchos falsos profetas y apóstoles por ahí soplando sobre la gente, y falsos predicadores soplando sobre la gente para que reciban el Espíritu Santo. No somos nosotros los que damos el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre sus discípulos, porque ese soplo es el soplo del omnipotente, es el soplo del Espíritu de Dios dado a ellos. Seguimos. En Marcos capítulo 16, el versículo 14 al 18. Si usted no se desconecta y escucha hasta el final este mensaje, que no es muy largo este mensaje, pero usted se va a gozar en lo que voy a decir. Pero escuche Marcos 16, 14 al 18. Yo creo que ya debería estarse gozando. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así el versículo 14. Finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice el versículo 15. El 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes, a los cristianos. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y el 18, y si tomaren en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto se haría en el nombre de Jesús. Sanar enfermos, reprender demonios, recibir el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero también, como decía en Lucas 24:47, que en su nombre también el perdón de los pecados se efectuaría. Significa el bautismo. Amén. Y eso ya lo hemos visto. Usted puede regresar a los estudios que hemos dado acerca del bautismo en ese lugar y puede, amén, estudiar la palabra del Señor con más eficacia en ese tema. Ahora, déjeme decirle que Jesús, todos los que creemos en Cristo Jesús, los que creemos en el Señor, en Él estamos completos. No nos hace falta nada fuera de Jesús. Y lo dice la palabra del Señor.
Y lo vamos a ver, que está escrito, dice en Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, el versículo 8 al 10. Agradezco a mi hijo, amén, quien me apoya, me ayuda poniendo los versículos. Amén, mi hijo Junior, gloria al Señor, bendiciones. Aleluya. Dice Colosenses capítulo 2, el versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Dios no quiere que tengamos tradición de los hombres. Dice, conforme a los rudimentos del mundo, las creencias del mundo. Dice, y no según Cristo. El 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos leyendo Colosenses 2, versículo 9. En él, en Cristo. Corporalmente significa en su cuerpo físico. Habita toda la plenitud de la deidad. Significa todo lo que es Dios habita en él. Por eso la Biblia recalca y dice que Dios estaba en Cristo. No dice con Cristo, sino en Cristo, dando el significado de que Dios estaba dentro de ese cuerpo. Ahora el versículo 10, y vosotros estáis completos en él. No dice en ellos. Dice en él, porque Jesús es el Padre, Jesús, amén, es el Espíritu Santo, Jesús es el Hijo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros, ¿a quiénes son vosotros? ¿A qué se refiere? A los cristianos, a los creyentes. Amén, aquellos que creen en el Señor. Dice, vosotros estáis completos en él. Completo significa que no falta nada. Que no deja, amén, nada a la izquierda ni a la derecha ni ningún otro lado. Completo significa 100%. Estamos 100% en él. Completos. No tenemos necesidad de otro Dios o de diferentes dioses, porque Jesucristo es el alfa, Jesucristo es la omega, Jesucristo es el todopoderoso. Y si él es el todopoderoso, entonces ¿quién puede ser todopoderoso aparte de él? Todopoderoso significa que él es el único que tiene el poder sobre todo el universo, sobre todas las cosas. Y dice que él es el primero. Y si él es el primero, ¿quién está antes de él? Y si él es el último, ¿quién seguirá después de él? Entonces, hermano, Jesucristo lo encierra todo para nosotros. Gloria a Dios. Ahora, acerca de este nombre y de ser llamados cristianos nosotros, no nos avergoncemos, porque nosotros estamos completos en Cristo, completos en él. No se avergüence de orar por sus alimentos delante de quien sea, de sus amigos, de su hermano cristiano. Ore, dele gracias a Dios en ese nombre. Dice la Biblia en Colosenses 3:17, todo lo que hagamos, Colosenses 3:17, hablando de ese nombre. Porque hay quienes, y voy a mencionar algo importante acerca de esto. Vea lo que dice en Colosenses 3:17. Amén. Y dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, que es título, o en el nombre del Hijo, que es título, en el nombre de cualquier otra entidad. No, dice en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio, a Dios Padre por medio de él. Esto es importante. Dice todo encierra 100%. Que todo lo que vamos a hacer como cristianos, como creyentes, como seguidores en Cristo, hermano, lo hagamos todo en el nombre de Jesús. Si tú vas a orar, tienes que referirte en el nombre de Jesús. Amén. Si vas a querer que Dios haga algún milagro, vas a tener que mencionar el nombre de Jesús. Si vas a ser bautizado, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Es más, para los que dirigen culto, para los que predicamos, amén, todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Muy importante eso. Amén. Si usted me muestra algún versículo que diga que todo tenemos que hacerlo en los títulos, amén, y que mencionemos los títulos antes de, entonces estaría correcto. Pero la Biblia dice que todo se haga en el nombre de Jesús. Es muy importante eso. Ahora, ¿por qué es necesario que entendamos acerca de este tema
tan importante que no nos avergoncemos de ser llamados cristianos del nombre de Jesús. Cristianos primeramente porque ahora están apareciendo varios predicadores que dicen que tú y yo no necesitamos mencionar esa palabra cristiano para los creyentes, que porque eso viene del mundo, que porque eso se lo inventaron los mundanos. Pues déjeme decirle, y algunos dicen solamente tiene que llamarse apostólico del nombre de Jesús. Pero déjeme decirle que tampoco se encuentra un versículo que diga tienes que ser llamado o te llamaron apostólico. No hay un versículo acerca de eso, pero sí hay un versículo que dice que fuimos llamados del principio del primer siglo cristianos, que significa seguidores de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que ser llamado apostólicos del nombre de Jesús es malo. No, usted puede ser llamado, nosotros podemos ser llamados apostólicos del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la enseñanza apostólica. Nosotros creemos en la doctrina que predicaban los apóstoles. Y es más, dice la Biblia en Efesios 2:20, hablando acerca de los apóstoles, que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces usted puede ser llamado apostólico del nombre de Jesús y gloria a Dios por eso. Pero si le dicen cristiano o nos llamamos cristiano, significa seguidor de Cristo. Ni uno ni otro comete pecado. El pecado es, amén, salirnos de las Sagradas Escrituras y decir cosas que no son bíblicas. Pero es necesario que entendamos eso. Entonces tampoco nos tenemos que avergonzar de ser llamados, amén, del nombre de Jesús. Porque en Hechos, quiero leerles un versículo, Hechos 4:12. En Hechos 4:12 encontramos en ese versículo algo importante y les quiero hacer una pregunta después de que lo leamos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, hablando de Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, amigos, no hay otro nombre. ¿Qué otro nombre podemos encontrar para salvación si el nombre que se dio es Yeshua en el hebreo, ¿verdad? Pero también en español la traducción para Yeshua es Jesús. Quiero decir algo importante acerca de eso, porque los mentados mesiánicos, aún del nombre de Jesús, Dios les bendiga también, pero sin embargo hay un problema que ellos hacen, amén, cuando dicen que no deberíamos de usar el nombre en español, sino en hebreo. Amén, como diciendo solamente en Yeshua te puedes bautizar, no en Jesús. Pero déjeme decirle que para eso existen las traducciones. Es más, el nombre Yeshua, hermano, no solamente esa pronunciación se daba. Estaba Yehoshua, Yeshua y varios nombres en hebreo que hasta el día de ahora, no se sabe cuál era la pronunciación exacta. Vuelvo a repetirlo. No se sabe cuál era la pronunciación exacta del nombre de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De manera que hay varias formas de escribir ese nombre de Jesús en el hebreo y lo hemos visto en el griego también. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sí? Entonces, hermanos, no es que tú y yo nos vamos a salvar por pronunciar a perfección ese nombre. Porque si fuera así, hermanos, pues ningún judío ni nadie se salvó en el Antiguo Testamento. Porque entonces Abraham, Moisés, todos ellos se hubieran perdido. Porque ninguno podía pronunciar el nombre del Señor con exactitud. Así pasaría también con el nombre de Jesús, que es el nombre que se dio en el Nuevo Testamento para salvación en este tiempo de la gracia. El poder no está en la pronunciación perfecta de ese nombre, sino en la fe que tú pones en ese nombre. Y a ese nombre
Y es más, para aquellos que dicen que el nombre de Jesús en español no tiene efecto alguno, le quiero decir, le quiero refutar delante de todos los testigos que están escuchando, que están oyendo y que son, amén, testigos oculares también, que cuando hemos mencionado el nombre de Jesús, hermano, los demonios huyen, los demonios salen. Entonces dígame usted, si no, entonces mencionamos el nombre de Jesús en español, pero sucede el milagro. El paralítico se levanta. Han habido muchos hermanos muy ungidos que han pregonado el nombre de Jesús. En inglés, Jesus, y los paralíticos se levantan. El muerto resucita. Es más, ahora, hoy en este tiempo, estamos orando por milagros. Estamos orando por milagros. Estamos orando, amén, para que el Señor pueda hacer muchas maravillas. ¿Y sabe qué? El nombre de Jesús tiene tanto poder, el nombre de Jesús tiene tanto poder que hay hermanos que están resucitando, hay gente que está resucitando después de que clínicamente han dicho que ha estado muerto. Hay hermanos que están recibiendo milagros, gloria al Señor, porque el nombre de Jesús en español tiene el mismo efecto, amén, que Yeshua en el hebreo, amén, y que en el griego, y no importa en qué lenguaje lo mencionemos, lo que importa es la fe en ese nombre, gloria al Señor. Si no, ningún ser humano sería salvo sobre la faz de la tierra. Ahora, sigo para terminar. Para terminar vamos a ver amén, ahí mismo en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, el versículo 5 y 11. Hermano, no te avergüences del nombre de Jesús. No, nunca te avergüences. Mira lo que es el nombre de Jesús. Vamos a ver si hay otro nombre más grande que este nombre. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Y después de dar lectura a esto, vamos a finalizar, amén, este estudio. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Menciona su nombre, se refiere a él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no dijo, yo soy Dios. No, él no dijo eso. Pero hay muchas escrituras que corroboran que él es Dios, ¿verdad? Ahora él mismo dice así el 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, estamos leyendo Filipenses 2, el versículo 9 ahora. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, lo más grande, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces dígame usted, ¿qué nombre es más grande que este? ¿Qué título es más grande que este nombre de Jesús? Por eso es que nosotros los pentecostales, que nos llamamos pentecostales del nombre de Jesús, hacemos todo en el nombre de Jesús. Doy respuesta a aquellos que preguntan, pero ¿por qué todo en el nombre? Preguntan, ¿y por qué en el nombre oran? ¿Y por qué en el nombre predican? ¿Y por qué en el nombre bautizan? Porque no hay otro nombre. Y no hay otro nombre más grande que este nombre de Yeshua o de Jesús en español. Amén. En latín se dice amén de otra manera, y en cada lenguaje de diferente manera. En inglés es Jesus, pero tiene el mismo efecto de salvación para todo aquel que cree en su nombre. Hermanos amados, sigamos adelante. Amén. Si te dicen amén apostólicos, si te dicen cristianos, si te dicen del nombre de Jesús, no te preocupes.
Recibe eso con gracia, con gratitud. Dile gracias, Dios te bendiga. Y seguimos sirviendo a este único Dios todopoderoso. Y vamos a orar. Quiero orar por aquellos que han de creer en su nombre, que han de creer en el nombre de Jesús. ¿Sabe usted, hermano y amigo, que el que no crea en este nombre no se podrá salvar en esta dispensación de la gracia? Pues en Juan 1:12 dice la palabra del Señor, dice que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De manera que por eso nosotros creemos en su nombre, para llegar a ser hijos de Dios y para poder llegar a la salvación. Esto, amén, doy respuesta a aquellos que han preguntado ¿por qué todo en el nombre de Jesús? Vamos a orar. Espero que ha sido de bendición esta palabra. Amén. Y vamos a seguir adelante. No desmaye, iglesia. No desmaye, hermano. Y tú, amigo, conviértete a este nombre y síguele en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Quiero orar por todos. Amén. Para que el Señor nos bendiga y nos ayude a llegar hasta el final. Padre, en el nombre de Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Tu palabra, Dios mío, manda que todo lo hagamos en tu nombre. De manera que no estamos desobedeciendo tu palabra. Pues tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre, Señor, aleluya, no hay, Dios mío, similitud alguna con ningún otro nombre. Dios mío, ni con títulos. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante a pesar de las críticas, a pesar de las murmuraciones, a pesar, Señor, de muchas cosas que están sucediendo, Dios mío, contra la iglesia alrededor del mundo. Señor, hay persecuciones, pero en el nombre de Jesús, tu palabra dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y hoy, Señor, en este momento te ruego que, aunque el mundo nos aborrezca, aunque la religión nos aborrezca, Señor, tú no nos aborreces, tú nos amas, porque estás levantando un pueblo para su nombre, para tu nombre, Señor. Por lo tanto, te ruego que nos guardes, que nos cuides en tu camino y que todos aquellos que han de creer en tu nombre lo hagan, Señor, de una vez por todas. Se decidan a servirte y a seguirte y amarte. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a la iglesia, Señor, en todo lugar del mundo, alrededor del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, bendiciones en el nombre de Jesucristo.